Hola, muy buenos días. Os damos la bienvenida a la conferencia de la que vamos a disfrutar, yo creo que mucho durante la próxima hora. Tenemos la suerte de poder contar con una profesora, digo la suerte sobre todo porque es una profesora que viene de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, la profesora Claudia Fernández Romero, y aprovechando que estaba aquí en España en una estancia de investigación, pues decidimos invitarla para que viniera hoy. Es profesora titular de literatura griega antigua en la Universidad de La Plata y es también investigadora en el CONICET, que es más o menos el equivalente de nuestro CSIC, el Consejo de Investigadores, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha desarrollado una... Sí, por aquí... Espero un segundo porque viene más gente. Bueno, pues vuelvo a retomar la presentación de la había dejado, que era justamente al principio. Decía que tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de la profesora Claudia Fernández Romero, que viene de la Universidad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, y que nos va a ofrecer una conferencia de la que tenéis el título en la promoción que os hemos ido pasando, que va a tratar sobre comedia, y que tenéis aquí el título detrás. La carrera de la profesora Fernández Romero es amplísima, tanto en la docencia como en la investigación. Y se ha materializado en numerosas publicaciones y en participaciones en encuentros científicos centrados en varias líneas, aunque yo creo que la principal es sobre todo la de la comedia griega y en particular la comedia de Aristófanes. Ha trabajado sobre Pluto, que es la última comedia de este autor, sobre muchos aspectos, sobre sus protagonistas, sobre el juego de la temporalidad, el espacio, la corporalidad o el discurso del mensajero, pero ha trabajado también sobre nubes, sobre aves o las comedias femeninas, asambleístas y Lisístrata. Ha trabajado también sobre aspectos relacionados con los objetos teatrales, con la puesta en escena de las obras, con el disfraz y el papel de la vestimenta, que creo que son en conjunto, pues, probablemente constituyen su línea principal de investigación. Pero ha trabajado también sobre Herondas, un autor de época helenística que compuso unas pequeñas obras teatrales, los Memiambos, y ha simultaneado también estos trabajos con otros relacionados, otros que tienen que ver con la presencia de los temas clásicos en la literatura contemporánea, como por ejemplo el tratamiento del tema del Minotauro en Borges y en Cortázar, o el personaje de Ulises en una obra de Manuel Vicent. Pero sobre todo quisiera destacar, y con esto voy a terminar la presentación, que no quiero quitarle tiempo, quisiera destacar lo que es su última línea de investigación, la más reciente, aunque lleva trabajando ya bastantes años sobre ella, que está relacionada con la representación de las emociones en los géneros teatrales. Esta línea de investigación se refleja en la dirección de diversos proyectos de investigación financiados por su propia universidad, otros de carácter internacional, nacional en Argentina, o financiados por el CONICET. Y son proyectos de investigación, como por ejemplo, pues no sé, el más reciente, que es el que está en marcha ahora, titulado Afecto y Materialidad, la dimensión física de las emociones en el teatro griego antiguo y sus fuentes. Y ha trabajado en este aspecto y dirige, como digo, proyectos de investigación desde hace tiempo, y es una línea sobre todo muy interesante porque trata aspectos que no son de los más, los que suelen ser más, a los que se suele prestar más atención. En esta línea es precisamente la que entra a la conferencia que nos va a presentar hoy. No le quiero quitar más tiempo y pues agradezco muchísimo de nuevo que haya aceptado la invitación y adelante. Muchas gracias. Ahí, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, la agradecida en verdad soy yo por esta invitación que no la esperaba, vino un poco sorpresivamente, digo a cuento para disculparme acerca de la charla de hoy. Cuando tuve que elegir el tema, no sabía si elegir algo ya terminado, acabado, que tenía completo, o contarles un poquito una investigación que está en tránsito, que es lo que finalmente escogí. Pero antes de empezar con la charla,
Mi agradecimiento a María José. Lo mío aquí hablar de comedia al lado de una experta en comedia es realmente un acto casi de hibris, pero bueno, trataré de llevarlo lo mejor posible. Agradecer también a los colegas de esta universidad que están aquí presentes, que algunos ya conocía con anterioridad, pero que desde que he llegado ayer me han arropado de una forma increíble. Me siento muy halagada, agasajada, no puedo estar en un lugar mejor. Y agradezco también a los alumnos, que en ellos pensé cuando armé esta charla. Digo esto disculpándome porque evidentemente mucho de lo que voy a decir para mis colegas será algo conocido. El título de la charla es muy ambicioso. Como ven ustedes, hablo de un itinerario que va desde la comedia antigua hasta la comedia nueva, pero no se asusten porque no lo voy a llevar a cabo. Me costó mucho armar ese título. En realidad el título es de un proyecto, digamos, intentaría explicar el proyecto en un contexto. En la actualidad sigo trabajando con las emociones y siempre me veo en la necesidad como de disculparme porque mucha gente entiende que trabajar sobre emociones o algunos tópicos de moda es casi como un oportunismo, ¿no? Pero en verdad lo que me ha pasado a mí con las emociones es que cada vez encuentro más material, menos trabajos, digamos, un material nuevo para poder investigar, y es por eso que ciertamente llevo ya varios años haciéndolo. Y el último desafío que llevo a cargo con un grupo de colegas argentinos de varias universidades es trabajar las emociones en los textos fragmentarios de comedia. Entonces allí, bueno, el desafío, como imaginarán, es múltiple. Un poquito de eso vengo a contarles ahora, ¿no? Entonces, de esta inmersión en los fragmentos, que para mí es completamente nueva. Bueno, y trataré también de dar una charla amigable con poca erudición, que la tengo muy en las notas. Después, si quieren consultar, lo podemos charlar, pero más o menos contarle este recorrido. Comienzo, porque si no se va a hacer demasiado extenso. Bueno, suele afirmarse que la presencia de personajes tipo, lo que en inglés se llaman los stock characters, es una característica específica de la comedia media y nueva, un rasgo que las distingue de la comedia antigua. Nos estamos refiriendo a... Esperen que aquí, ahí está. Nos estamos refiriendo, decía, a la presencia de figuras genéricas denotadas socialmente por su profesión, cocineros, aduladores, cortesanas, por su estatus, patrones, esclavos, o por su género, mujeres, varones, o por su edad, el viejo, el joven, el niño. Estos personajes actúan dentro de una estructura dramática también sujeta a un modelo de cliché, según estos parámetros y de acuerdo con lo esperado. Fácil de ver, son personajes, a primera vista, muy distintos de los idiosincráticos personajes de la comedia de Aristófanes y sus competidores. Yo ahí les dejo en la diapositiva una definición de lo que sería un personaje tipo, qué características debería tener para formar parte de este conjunto. Esta tendencia se ha vinculado, me refiero a la presencia de personajes tipo en el siglo IV, con la influencia de la ética aristotélica y sobre todo la ética peripatética, ¿no?, que ha tenido justamente en este siglo IV una gran influencia. Por otro lado, la evidencia material, que es la que yo aquí he tratado de ilustrar en la diapositiva, la gran cantidad de máscaras y figurines de terracota de actores de comedia que ustedes tienen allí, que si se fijan repiten rasgos, gestos, posturas, apoyarían a las fuentes propiamente textuales, ratificando, ¿no?, esta regularidad, y que podríamos leer como una suerte de seña de identidad del género de la comedia en su etapa media y nueva. En esta misma dirección, Constantacos, que me ha contado la profesora María José, que ha participado de proyectos de investigación en esta universidad, en un artículo que para mí ha sido iluminador, su primera parte se llama El juego de... Lo estoy traduciendo, pero ahí lo tienen ustedes. Disculpen. Voy a pasar la diapositiva aquí. Bueno, aquí lo que tenemos es también la misma idea de que las máscaras ayudaban a reconocer a los personajes tipo. Es una cita de Green, que es un estudioso del teatro, de la fuente material teatral, que en la misma línea viene a ratificar la importancia de la identificación de las máscaras con la conducta que se suponía debía tener el personaje que la portaba, el actor que la portaba. Ahora sí, ahí estamos. Constantacos decía en un artículo que se llama El juego de los personajes en los fragmentos de comedia media, ¿sí?,
justamente distingue dentro de los personajes tipo uno muy especial, ¿sí?, que dice está dominado por alguna obsesión. Él lo llama Obsessive Compulsive Characters, y esta, digamos, obsesión puede ser tanto la misantropía, la avaricia, la superstición. Son personajes que atraen toda la atención de la trama, focalizada en explorar su peculiar forma de ser y su falencia moral. Son personajes que están en el centro de la acción dramática, que ellos mismos impulsan y resultan verdaderas usinas de efectos humorísticos. He marcado yo en una de las citas de este trabajo de Constant Tacos justamente las características que él destaca, ¿no? Esa obsesión ridícula o manía, locura, enfermedad, así de alguna manera se caracteriza las obsesiones de estos personajes. Bien, que suelen además, como dice allí, ¿no?, tener un temperamento muy fuerte y resultar excéntricos. A partir de esta observación de Constant Tacos, en el marco de nuestro estudio de las emociones en los textos fragmentarios de comedia, destacamos que gran parte de estos personajes dan nombre a la comedia que protagonizan, pero no a través de su nombre propio, sino con un término caracterizador formado las más de las veces con el prefijo filo, otras menos con el prefijo miso, seguidos de la mención del objeto amado u odiado respectivamente. Afinaremos más tarde el sentido que se le podría dar a estos prefijos. En principio, digamos que una traducción muy general. Estos prefijos, fácil de ver, forman parte de la terminología emocional de los griegos y remiten a dos sentimientos contrapuestos. Y es por eso que nos interesaron en particular como fuente de estudio. Hacen foco en la experiencia afectiva de tales personajes, que es la piedra de toque motivadora de su conducta, y los aúna en una comunidad emocional de corte cómico que daremos en llamar, en principio, la de los apasionados. Son personajes cuya pasión siempre es excesiva. Quizá, digamos, me parece, por lo menos en nuestro uso rioplatense, un apasionado estaría marcando esto, ¿no? Alguien que siente un sentimiento muy fuerte. En la diapositiva siguiente, que es la que aquí ustedes tienen, yo he registrado solo una parte de los títulos de comedia del siglo IV, la mayoría son ejemplos de comedia media, que comienzan con este prefijo filo, fíjense ustedes que son muchos, y he descartado aquellos casos en que el nombre propio que da título a la comedia también empiece con filo, pero que no me indique un personaje tipo. Lo que sí me está indicando la presencia de nombres propios con el prefijo filo es que se trata de una forma naturalizada de construcción léxica, de composición léxica, que el autor cómico toma para rebautizar a sus personajes. He dejado separada de esa lista, ustedes verán, el caso de Antífanes, que es un autor de comedia media, porque, como se deja ver en el cuadro, a juzgar por sus títulos, este autor habría tenido un interés muy especial en este tipo de figuras. A las 4 comedias mencionadas en el cuadro podemos inclusive sumarle el caso de su comedia llamada Misopóneros, que podríamos traducir algo así como el que odia al malvado, también de su autoría, que parece repetir en su factura la misma receta. Bien, no voy ahora a contarles los que mis colegas saben muy bien y ustedes también experimentarán, que es que el trabajo con fragmentos es un trabajo, digamos, que lleva un desafío adicional al de la filología que trabaja con textos completos. Por suerte, en los últimos años inclusive se ha creado como una suerte de marco teórico de cómo enfrentar esos fragmentos, con qué metodología, hasta dónde podemos ahondar, cuánto cuenta y cuánto aceptamos de la imaginación del propio estudioso en lo que hasta ahora parecía ser como una suerte también de obsesión, que era reconstruir el todo de una comedia con la parte que encontrábamos. Ahora eso se ha dejado bastante de lado porque observamos que lamentablemente en la mayoría de los casos el fragmento que tenemos no es representativo del todo. A partir de ese fragmento no siempre puedo reconstruir ese todo, porque como en la mayoría de los casos esos fragmentos son citas de otro autor, en verdad lo que ese fragmento me está revelando es en primera medida
el interés del citante, por qué ha elegido ese texto, por qué lo ha traído a cuento, por qué lo memoriza. Bien, aún así, con todas estas dificultades o limitaciones, hemos escogido unos pocos ejemplos donde, a nuestro modo de ver, se exponen algunas de las notas características de estos personajes. Y he comenzado, no sé cuánto tiempo tendré para ejemplificar, con las comedias de antífonas que aparecía en el caso anterior, y con el primero de los dos ejemplos, que es el fragmento 219 de Castle Austin, Philometor. También aquí habría que agregar que el trabajo con fragmentos, a partir de una edición muy importante, que es la de Castle Austin, en primer lugar, y de todo el proyecto que está llevando a cabo a la Universidad de Freiburg, con el profesor Zimmermann en su cabeza, con la edición de estos fragmentos ya traducidos y comentados en una lengua moderna, ya sea el inglés, algunos están en alemán, ciertamente allanan el camino de una manera increíble, ¿no? Es decir, uno ya sabe que está pisando sobre seguro, es decir, puede trabajar, no sé, a mí me ha resultado, digamos, muy liberador poder contar con varias ediciones, cosa que hace 20 años atrás no las teníamos, ¿no? Había que poner mucho más de uno en la interpretación. Bueno, este Philometor, como ustedes verán, se trata de, según la acepción que le podemos dar a ese título, y yo aquí les he transcripto la traducción de la edición de griegos de Sánchez López, Montañés Gómez y Pérez Asensio, que es realmente un trabajo monumental de traducción de los fragmentos de comedia media, es excelente la traducción. Ellos han osado traducir El que ama a su madre. Si ven el texto griego, que yo no les voy a leer, la gracia de este fragmento está en que el personaje que habla repite en todas sus líneas una suerte que podríamos llamar de sema, que tiene que ver con la madre, ¿no? Es decir, pero en un contexto un tanto ridículo. Ahí tienen ustedes la traducción que ha intentado, digamos, reproducir ese mad, metro, matriz. Yo tengo alguna que si quieren también se las puedo leer, que también me ha costado, que es tratar de reproducir en castellano ese juego lingüístico, ¿no? Los que traducen comedia saben que esa es la gran dificultad de la traducción de comedia. Mi traducción dice algo así como: si madraza es la madera, tiene retoño. Metrópoli tenemos, pero no patrópoli. Matriz algunos venden como carne sabrosísima. Metras de quíos es querido por el pueblo. Y así podría seguir probablemente el Parlamento eligiendo, ¿sí?, palabras que tuvieran alguna alusión a la palabra madre. El editor de la obra, en la serie de fragmentos que guía el profesor Zimmermann, advierte que es imposible afirmar que el personaje que habla fuera el propio héroe de la pieza, es decir, el Philometor. Pero nosotros creemos que esta suposición es bastante probable. Inclusive el propio Olson admiten que lo que se está viendo en estos versos es la captura, ¿no?, de lo que serían los sentimientos del personaje probablemente protagonista, el que da nombre a la pieza. Resaltamos cómo el vocabulario y la organización de las frases, la tematización al comienzo del verso de las palabras compuestas por el sema met, subrayan la rigidez y automatismo de la obsesión afectiva del personaje. Lo de afectivo viene a cuento por el filo, ¿sí?, y porque es uno de los temas que yo estoy tratando en especial. Un Philometor no sería solo el que ama a su madre, sino el que solo o más que nada ama a su madre. Y por eso esta obsesión, ¿no?, de ver en el lenguaje representado esa fijación. Voy a dejar en este caso el ejemplo del Philopator, porque ustedes imaginan que es paralelo, pero lamentablemente el fragmento que tenemos no me permite un juego como el primero, aunque también allí vemos que este señor que ama a su padre es también un misógino. Entonces, bueno, interpreta que el casamiento de una persona que conoce equivale a la muerte. Bien, decíamos entonces que dejábamos el Philopator, pero vamos a ir a este ejemplo de Antífanes, el Misopóneros, ¿sí?, que en la traducción de Sánchez López aparece como el que aborrece la ruindad. Fíjense que no es el que odia, me parece que la elección está muy bien, porque justamente estos términos afectivos usados como título de comedia
no representan la emoción amar u odiar, así como diríamos sin marcación de intensidad, sino que estarían marcando como una obsesión en el lado del filos de una pasión muy fuerte, ¿sí? De una admiración en algunos casos, como veremos, y el miso es justamente lo que en la comedia antigua, y luego veremos, tenemos en el personaje de Filocleón, es decir, el que aborrece, el que detesta, que es lo que marcaría ese prefijo. Lo voy a leer rápidamente el fragmento. Se pregunta el personaje que habla: ¿acaso no son sabios los escitas sobremanera que a los niños recién nacidos dan a beber leche de yegua y de vaca? Por Zeus, que no les llevan maliciosas nodrizas y pedagogas más tarde, de los que más. La comadre, por Zeus. Estas superan toda mesura detrás, por Zeus, de los sacerdotes de Cíbele, pues con mucho, esta ralea es la más inmunda, si es que, por Zeus, a los pescaderos no se quiere mencionar después de los banqueros, que esta raza, en efecto, nada hay más pernicioso. Bien, ¿de qué se trata este fragmento? Pasando mis hojas. Bien, aquí también contamos con el análisis previo del mismo Constantacos, que en un trabajo también minucioso, ha mostrado, mejor dicho, cómo el fragmento, a través del lenguaje, evidencia elementos compulsivos de un comportamiento típicamente misantrópico. Aquí es más claro que el que habla es el héroe que da nombre a la pieza. Nos encontramos con una arenga de improperios contra una serie de clases sociales o profesionales que forman una lista abruptamente interrumpida con la mención de los pescadores, en apariencia por el mero capricho del que cita, que la está usando justamente para hablar mal de los pescadores. Entonces trae a cuento esta cita y queda allí interrumpida, quizás esta lista, digamos, fuera más extensa. La acumulación de insultos, la hostilidad del discurso, el estilo y la irritación del que habla, Constantacos dice que lo que aquí vemos es indignación. Esto lo podríamos discutir, pero sí que se está caracterizando a un personaje cascarrabias, ¿no? Fíjense la cantidad de juramentos por Zeus que aparecen allí, ¿no? Una suerte de hater, así se lo califica, que detesta, aborrece a los hombres malvados. El problema de este personaje es que, aparentemente, los malvados son la humanidad toda. Desde su perspectiva distorsionada, todos son malos. Vemos aquí un sentimiento entonces también desmesurado, pero además con la amplitud de un blanco también desmesurado, ¿no? Ese es un odio, un aborrecimiento desmesurado y un blanco completo. El lenguaje revela entonces que este personaje está dominado por el exceso, que es otra de las características de estos personajes tipo, un exceso afectivo. Por eso es que a mí me interesa, ¿no? Dice Constantacos, leo en traducción castellana: su pasión misantrópica lo ha atrapado. Comienza, fíjense, culpando a las nodrizas que arruinan la educación de los niños con su malicia y pasa rápidamente a otras categorías de personas a las que consideran detestables, y cada uno de estos grupos, resulta peor que el anterior. No sé si voy muy rápido, si me siguen, porque suelo hablar... Primero que es un castellano rioplatense y además es rápido, así que si ven que no me siguen, me dicen, por favor. Bien, ahí lo que les tienen en la diapositiva es la opinión justamente de este pasaje del Misopóneros de Constantacos, donde justamente habla cómo este héroe obsesivo, además, cumple una gran función en el despertar la risa de los espectadores, ¿no? Este automatismo cómico es el que lo hace justamente un personaje risible per se. Bien, no voy a hacer aquí alusión, que tendría que hacerla, pero que no lo voy a hacer por problemas temporales, al protagonista de la comedia El Díscolo de Menandro, que es justamente un misántropo, y donde tenemos ya en la comedia nueva una visión completa de este tipo de personajes, ¿no? Es muy más desarrollado. La profesora María José es experta en el tema, de hecho Constantaco nos remite a sus trabajos para conocer la figura del díscolo, así que ustedes tienen a quien consultar.
es importante, y la quise incluir a Nemón dentro del título para mostrar que hay un derrotero, hay un tránsito de la comedia antigua a la nueva que nos habla de un continuum. Sobre todo porque algo que yo aquí no voy a discutir, pero sí que es importante que sepan, es que las categorías de comedia antigua, media y nueva, estas categorías están puestas también por muchos estudiosos en duda. ¿Existe realmente una comedia media? Hace ya muchos años atrás, un autor estudioso de comedia como Dover se preguntaba, ¿cuánto tiene que tener de comedia antigua y nueva para saber si es comedia media? Es decir, porque tenemos allí como, primero que tenemos solo fragmentos, que es lo que estamos viendo, y entonces se hace muy difícil saber qué características específicas tenía esta comedia. Cuando Dover dice esto, todavía Nesselrath no había publicado su tesis doctoral, donde defiende la categoría de comedia media y todavía se sigue usando, pero se señala últimamente que no habría un cambio tan brusco, en cada uno de los estadios del género, sino que es mejor hablar de un continuum, es decir, como de una transformación casi natural del género. Quizá por la absorción, veremos luego, de algunas influencias externas, como puede ser seguramente la tragedia de Eurípides. Este itinerario que yo estoy marcando, estos personajes apasionados, que tiene su antecedente en Filocleón, como veremos ahora a continuación, de alguna manera podrían ayudarnos a pensar en que este pasaje de la comedia antigua a la nueva se da de una forma más lineal y no con cortes. Antes de pasar a la comedia antigua, traje este fragmentito de Acciónico, ¿sí? Me aparté de Antífanes, pero bueno, porque me pareció también muy importante para seguir viendo este tipo de personaje en la comedia media, que es el Fileurepides, traducido por Sanchis López y el resto de los traductores de Gredos, por el aficionado a Eurípides, ¿sí? Luego, fíjense, la traducción de Orth en los fragmentos cómicos es no lo voy a leer en alemán, ahí lo tienen, es el admirador de Eurípides, ¿sí? Y las últimas traducciones que he visto es el fanático, el fan de Eurípides. Es más, hay estudios ahora, porque indagando en esto, parece ser, yo solo les puedo contar de afuera, que hay toda una teoría, por fuera evidentemente los estudios clásicos, que es el estudio dentro de las perspectivas de tipos emocionales de los fanáticos de los rock stars, de las estrellas de rock. Creo que trazan como un recorrido desde la Beatlemanía en adelante, y el nombre, fíjense, Beatlemanía, eso ya está, digamos, en el mundo griego claramente marcado de esa forma, ¿no? Estas obsesiones son tratadas como manía, locura, enfermedad, y se han aplicado, he visto, en el estudio justamente de, como vamos a ver ahora, de estos personajes que son admiradores de lo que en ese momento era evidentemente una gran estrella popular, como el caso de Eurípides. Aquí tenemos entonces, en pleno siglo IV, a un personaje que, fíjense, en la traducción que voy a leer y que ustedes tienen allí del fragmento, dice algo así, es muy breve, 3 líneas apenas. En efecto, tanto lo que han traducido, el nosusin, tanto están enfermos, están locos, ¿no? Ambos, tenemos ahí un anfo, por los cantos de Eurípides, que les parece que los demás son cantos de Gingrax, ¿sí? Y un enorme mal, es decir, que no valen nada. Bueno, voy entonces rápidamente a terminar con este fragmento. Nuevamente, digo porque en los casos anteriores no lo dije, es una cita de Ateneo, a quien le debemos la mayor cantidad de citas de comedia media. Y tenemos aquí a un personaje que informa sobre el entusiasmo casi obsesivo de 2 personas, Anfo, por la poesía euripidea, y es razonable suponer que una de esas 2 personas sea el héroe que da título a la obra. Se ha supuesto, además, que estos versos sean del prólogo, y no es el único fragmento que nos ha llegado. Hay otro más que yo no tengo, del cual no vamos a hablar hoy, pero que es de la misma comedia, donde lo que tenemos es parte de una canción en la que se ha reconocido cierto color euripideo, ¿sí? Una parodia de la lírica euripidea que está cantada por un cocinero que nos explica cómo debe ser cocinado un pescado. Bien. También aquí, fíjense entonces que en estas palabras lo que está marcado es el carácter obsesivo de una pasión
hoy le podríamos llamar fanatismo, ¿sí? Y no es el único caso de testimonios de la existencia de verdaderos fans de la poesía de Eurípides. Aquí se califica, como decíamos, de una enfermedad, una perspectiva que es interesante destacar o recordar porque es la habitual, ¿no?, de cómo interpretan los otros el entusiasmo de estos personajes, bien traducida por locura en el texto que aparece en la diapositiva. Hay también registrado con este mismo título una comedia de Filípides, que es un autor de comedia nueva, y hay una comedia de Filemón, de la cual desconocemos el título, ¿sí? El título no lo tenemos, es un contemporáneo de Menandro, o sea, de autor de comedia nueva, pero cuyas líneas que aparecen en la vida de Eurípides y también como un epigrama en la antología palatina, dice algo así como, traduzco, si fuese verdad que los muertos perciben, ¿sí? El verbo es aithanomai, es decir, tienen sentido, perciben por los sentidos, señores, como algunos dicen, yo me ahorco con tal de ver a Eurípides, es decir, un fanático que es capaz de morir para ver a su ídolo. Bien. Este fanatismo por las obras de Eurípides en el siglo IV ha sido relacionado con las reposiciones de las tragedias del siglo V a partir del 386. ¿Sí? Probablemente digamos, dato sea el responsable de que haya tanto fanático en este siglo. ¿Sí? Lo que para nosotros no vemos tan claro, y no solamente para contarles, es alguna propuesta crítica que cree ver en estas menciones a Eurípides un cambio de visión o de perspectiva con respecto a la visión de Eurípides del siglo V, es decir, la que nos da la comedia antigua, sobre todo Aristófanes, donde ustedes saben que Eurípides es el gran trágico criticado, sobre todo en Ranas, pero no únicamente. En cambio, estos fragmentos, y voy a decir el nombre, pero no es la única, de Mastelari, que ha hecho un trabajo sobre estos personajes, nos dice que en cambio Eurípides en el siglo IV, en estos pequeños pasajes que tenemos como testimonio, es valorado como una voz de autoridad. Como están en boca de estos personajes, digamos, fanáticos, no tenemos fanáticos de Esquilo ni de Sófocles, yo no sé si se ha quedado, digamos, la burla o la crítica ha sido dejada de lado. Bueno, pero les cuento que hay una lectura que corre por ese lado. Yo no la tengo todavía tan clara. Ahí tenemos el editor último de Axiónico, que es Orth, donde también justamente a raíz de este pasaje ven que habla de un personaje obsesivo. Obsesivo es la palabra que vamos a encontrar en la mayoría de la crítica, ¿sí? Sobre justamente un sentimiento fanático de Eurípides, ¿no? Y destaca justamente la palabra nosusin. Bien. Podríamos entonces hablar de una suerte de euripidomanía, ¿no?, en el siglo IV. Bien, es evidente que este tipo de personaje, obsesionado por una única y absorbente pasión, que como vimos permea toda la comedia media, tiene sus antecedentes en la comedia antigua. En el título ya de alguna manera estaba revelado, ¿no?, que hay un personaje que es el de Filocleón, para algunos sí, para otros no, el protagonista de Avispas, también un tema a discutir, que parece reunir en sí todas las notas más características de estos apasionados, incluyendo el nombre propio construido con el prefijo fil, que bien podría señalar una afinidad partidario-política, ¿no? Los filocleones, podríamos decir, serían los partidarios acérrimos de la política democrática más radical, del cleonismo, para llamarlo de algún modo, partidismo concebido ya por su nombre como una pasión irracional, que es lo que va a querer demostrar el hijo de Filocleón, que intenta curar a su padre de esta manía. Cuando hablo de manía, me refiero sobre todo a que este fan de Cleón, o este cleonómano, digo todas posibilidades para traducir el nombre de Filocleón, es calificado de fileliastés, ¿sí? Dice que es como un apasionado de servir como juez, es una propuesta de traducción, puede haber varias, como ningún otro. Es decir, que los dos términos, tanto Filocleón como Fileliastés, serían una suerte de sinónimos,
de acuerdo a cómo son usados en la comedia, ¿no? Saben ustedes que el oficio de juez está muy ligado a la política democrática más radical. El compuesto fileliastés parecería ser un neologismo aristofánico, no se conoce otro título igual, aunque sí tenemos en Comedia Media un título similar que es el de filodicastés. En cuanto al fileliastés, Sommerstein, que es uno de los editores de la comedia, traduce, fíjense que ahí lo tienen abajo, ¿no?, como un compulsive juror, y Fabro, otro traductor de la comedia, habla de manía de tribuna, aclarando en nota que se trata de una pasión incontrolada que domina la naturaleza del héroe y orienta su voluntad. Incluso hay allí una propuesta que es la de McDowell, que como se trata de un neologismo, él propone esa traducción que tienen en último término. Estas traducciones, como se ve, han tratado de trasladar más o menos acertadamente ese halo afectivo que tiene el vocablo. Como la pasión del Eliasta por litigar se manifiesta en la comedia y a la medida del género como un apego desmedido al espacio físico de los tribunales y sus objetos, Filocleón también es un amante de objetos, ¿no?, del territorio del tribunal, el hijo califica su estrafalario comportamiento de aferrarse materialmente a las cosas de las cortes, apelando al mismo procedimiento de composición léxica con el nombre de filojoría que tienen ustedes allí, ¿no?, traducido por Sommerstein como one's love for a place. En el mismo sentido y de la misma forma, el coro lo define como un hombre obsesionado por cantar, aner filodos. Esto para que vean que la comedia juega lingüísticamente con todos estos nombres compuestos con filo, y de hecho este último, que tampoco aquí lo voy a poder desarrollar, ha dado lugar a una lectura de Filocleón, no ya como un obsesionado por pleitar, por participar como juez, sino como un obsesionado por la tragedia, por el canto trágico, porque esta última mención, digamos, ya ustedes la tienen en el medio, en verdad, que es la de Filodos, se hace justamente alusión en ella al fanatismo del juez por cantar canciones de tragedia, ¿no? Entonces, este autor, Farmer, en una obra que trabaja sobre todos los elementos de paratragedias del 2016, si no recuerdo mal, dice justamente que la pasión descontrolada y la más descontrolada de todos, de Filocleón, es esta, porque es la que no puede, de la cual no puede deshacerse ni siquiera al final de la tragedia. Digamos que persiste en toda la trama. Y que hace que este personaje interprete todo desde una óptica trágica y actúe como un personaje trágico. Bueno, para que vean ustedes que la obra de Aristófanes, y esta en particular, da un juego amplísimo, ¿no? No es por nada que muchos creen que es una de las mejores comedias de Aristófanes, y sin duda Filocleón es un personaje entrañable. Bueno, es hora que nos detengamos, y yo quiero ir terminando también ahora, un poquito sobre filía o tofilein, como suele denominarse el nombre de este sentimiento. La semántica es muy abarcadora, hace referencia a diferentes tipos de amor, desde el afecto entre amigos o parientes hasta la pasión amorosa de índole sexual. En rigor, los griegos tenían muchos términos para diferenciar distintos amores, no voy a contarlos ahora. Aristóteles incluye la filía en su listado de las emociones en el libro segundo de la retórica, pero la define en un sentido bastante restringido, pues solo puede aplicarse al amor entre humanos, ya que implica, y cito a Aristóteles, querer para otro lo que éste considera bueno, y, cito nuevamente, es filos el que ama y es correspondido, ¿sí? Con lo cual, y va ahora la cita que ustedes tienen allí, pero esta ya no es de retórica, sino de ética nicomaquea, dice, leo, no se habla de amistad o de filía cuando se trata de amor a cosas inanimadas. ¿Qué es lo que vemos en comedia? Los personajes de comedia se enamoran, ¿sí?, sienten amor por cosas que no son animadas. Se enamoran del vino, de la comida, ¿sí?, de objetos. Y Aristóteles mismo dice que eso tiene que ver con el ridículo. Fíjense que aparece allí la palabra geloio. Probablemente, justamente por eso, ese es un procedimiento que está muy explotado en comedia. Bien.
En la misma obra Avispas, los esclavos aluden y mencionan una serie también de estos adjetivos, fíjense que allí tienen la lista, cuando justamente se está especulando acerca de qué tipo de enfermedad es la que tiene Filocleón, y como se dice que empieza con Filo, bueno, a ver si es un amante o adicto de los dados. Adicto es otro de los términos que aparece para traducir ese Filo, y termina diciendo uno de los esclavos, bueno, si empieza con Filo, algo anda mal. La cita textual la tienen ustedes allí, Filo es el comienzo del mal o de algo malo. Con lo cual nos está dando la idea de que ya ese filo no es simplemente amar o querer, sino que está marcando una cierta disfuncionalidad emocional, ¿no? De quien sea un filo y el objeto. Bien, decir la connotación negativa de este prefijo. El prefijo filo, entonces, ya acarrea en Cleón la connotación de un tipo de amor obsesivo. Iba a decir esto, a raíz de lo de adicto, hay también un artículo, ¿sí?, que interpreta la adicción y los síntomas de esa adicción que tiene Filocleón por participar como juez y sobre todo por condenar, porque él no es que quiera ser un juez benévolo. Filocleón lo que quiere es ver culpables, condenar, castigar. Decía que interpreta esta conducta con aquellos síntomas del borracho, digamos, de aquel que toma vino y es un adicto a la bebida. Con lo cual imagina que podría estar jugando con una crítica a Cratino, que digamos, es otro autor de comedia que normalmente es burlado por esta afición a la bebida. Pero o sea, otra forma de leer este carácter obsesivo del personaje, esta adicción. Bueno, decía entonces, la connotación negativa de la conducta que describen estos prefijos se circunscribe más bien al carácter adictivo del afecto amoroso. Willy, que es un autor que ha estudiado el lenguaje en la comedia antigua, interpreta que el prefijo filo remite a una adicción calificada, estoy citando a Willy, de patología mental. Así traduce fileliastes como addicted heliast, es decir, un heliasta adictivo. Estoy traduciendo a Willy. Bien. Filocleón además parece escapar a todos los estándares porque se dice que su patología es rara, ¿sí?, aunque está enraizada en las ciudades de antiguo. Robson, que es otro estudioso de la pieza, habla de una filía excesiva, ¿sí?, que se desmadra para volverse, y eso lo voy a hacer rápidamente, ustedes tienen allí, que es como una suerte de pasión erótica, ¿no? El propio texto dice que el personaje ya no se usa lo de filo, sino se ha enamorado de enjuiciar, ¿sí? Inclusive a la revelación amorosa no le falta su anécdota. Habiéndose topado el Heliasta con un grafiti amoroso, con la leyenda Demo, que es un nombre propio, es hermoso, ¿sí?, como podemos encontrar hoy en día, ¿sí?, un corazón o algo por el estilo, va y escribe a su lado, el embudo es hermoso, en alusión a la boca de la urna donde se colocaba el voto, es decir, enamorado de la urna que se usaba en los tribunales. Filocleón ha perdido todo tipo de control sobre sus sentimientos, su universo emocional está desmadrado y como reconocen, no voy a leer, fíjense allí las citas de otros autores, como puede ser Bowie o Robson, ¿sí?, y lo marcado en rojito, todos hablan de una pasión amorosa, ¿sí?, que es lo que caracterizaría a este personaje. Es entonces un enfermo emocional. Podríamos hablar de mal de amores, hoy usamos lo de amor enfermizo. Todo esto puede aplicarse a este personaje. Lo suyo es una patología afectiva y se vuelve más evidente si lo comparamos con el resto de los heliastas que forman el coro de la pieza, porque Filocleón no logra ser persuadido del carácter ilusorio de su poder como juez y menos todavía del miserable valor de la paga que recibe. A diferencia del resto de los coreutas, él no sirve de juez por dinero, lo hace por pasión. Ahí el personaje no se identifica con el resto de los jueces. Como apunta McDowell, ha sido convencido por la razón, pero no emocionalmente. Ama tanto, y estoy citando a McDowell, juzgar en la corte, que no puede soportar dejar de hacerlo.
Una afirmación que viene a confirmar el poder de esos sentimientos en la vida de los hombres. Esto lo hace también un personaje insociable, no se ve persuadido por el resto, ni siquiera los otros pueden comprender su comportamiento. No voy aquí a citar esos pasajes para ya cerrar la charla, que estamos en horario. Esto solamente para ver que todo esto que yo acabo de decir y este perfil del personaje es la mirada de los otros. Esta interpretación, ¿no?, de un personaje obsesivo y demás tiene que ver cómo los otros lo ven. Pero desde el punto de vista del personaje, y ahí yo he traído algunas citas y no están completas, cada vez que habla de su oficio, lo hace para expresar el placer y la alegría que siente, ¿sí? En la primera cita tienen allí, se está dirigiendo a Lico y dice: tú te alegras, lo mismo que yo, con las lágrimas y los lamentos de los acusados. Otro le dice: te has acostumbrado a encontrar placer, Gedestai, en estas cosas que se refiere a enjuiciar. ¿Qué día más feliz y venturoso que el que soy como juez, etcétera, etcétera? Es decir, que el personaje disfruta, está contento, es feliz en esta pasión. Esta concentración afectiva del personaje, esta fijación emocional, no solo es un elemento a favor de la comicidad y el humor, sino que lo que está expresando es de alguna manera el principio vital del personaje. Y quizás sea de todos estos personajes, no lo sabemos porque tenemos solo fragmentos, que viven solo por esta emoción. No puede expresarlo mejor Filocleón cuando, engañado por su hijo en el juicio doméstico contra el perro Laves, recordemos que hace un juicio doméstico acusando a uno de los perros de la casa llamado Laves por haber robado un queso, y engañado el pobre Filocleón termina absolviéndolo. Cuando se da cuenta del engaño, lo que dice es uden eimi ara, es decir, ya no soy nada. Lo cual estaría demostrando que su pasión es también su physis. En otra parte de la comedia se dice que el hijo quiere reordenar, quiere arreglar la physis del personaje. Es decir, que el hálito vital de este tipo de personajes está exclusivamente concentrado en esta obsesión. Bien, algunas conclusiones muy provisorias, como ustedes verán. Esto es un trabajo que todavía le falta ahondar. Todo lo que es nota erudita yo les aseguro que está a pie de página, así que si alguno quiere preguntar, tal vez pueda responderles. ¿Sí? He intentado mostrar la problemática así de manera muy general. Para cerrar, entonces, hemos hablado de personajes cuya idiosincrasia emocional afecta su modo de vida, signado justamente por el exceso. Sin duda, estos personajes se encuentran en la comedia antigua sus antecedentes, pero no solo en Aristófanes, como yo acabo de o quise demostrar, sino también en comedias como las de Crates y Ferécrates, donde claramente y sobre todo el personaje del misántropo tiene antecedentes. Otro caso de Aristófanes en particular que me gustaría solo aludir a él es el caso de Dioniso en toda la primera parte de Ranas, porque Dioniso en la primera parte de Ranas claramente es un euridipidómano, para inventar algún término. Está obsesionado con Eurípides, está enamorado, el registro léxico es muy parecido a lo que acabamos de leer, esta obsesión y este enamoramiento con el autor y con la obra. Allí se habla de la Andrómeda, al punto que justamente es capaz de ir al Hades a buscar al tragediógrafo. Luego la comedia en la segunda parte vira algo distinto, pero la primera parte yo creo que es un personaje que puede ser un antecedente muy claro de este admirador de Eurípides que hemos leído, por ejemplo, en Comedia Media. Bien. Hay quienes, y estoy pensando en un autor como Farmer o Mastelari, ambos ya fueron citados, que han ido un paso más allá en la interpretación y han relacionado estos amores patológicos con el propio Eurípides, que ha puesto en escena amores excesivos. Habría una relación de imitación, ¿no?, con la tragedia euripidea, obviamente hasta el absurdo, pero digamos también Eurípides podría ser un responsable o un antecedente de estos personajes tipo. Lo cierto es que la pasión que es prepotente, hiperbólica, que domina a estos personajes, define la forma en cómo ven el mundo. Lo suyo no es solo amor, es afición, locura, admiración, obsesión, todas palabras que podrían servirnos para traducir estos nombres.
algunas conclusiones muy provisorias. Si observamos que en este tránsito de la comedia antigua a la nueva hay un desplazamiento en los objetos amados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parece ser que habría como un desplazamiento que se ve en general en los temas cómicos de lo público a lo privado. No por nada en la comedia media, recuerden ustedes esa ficha con nombres de comedia media, donde aparece justamente el que ama a los hermanos, el que ama a la madre, el que ama al padre, es decir, en un contexto parece más familiar, ¿sí? En el caso de Filocleón, que es el único ejemplo del siglo V de una comedia conservada completa, ¿sí? Vemos inclusive que se trata de un tipo más psicoafectivo que moral. Mi pregunta es, y todavía yo no lo tengo determinado, pero si también no habría un desplazamiento, me refiero a que la óptica de estos obsesivos ya en comedia media y nueva esté más puesto en lo que es vicio y lo que es virtud, digamos, en una muestra leccionadora de lo que no debe hacerse, que en la comedia antigua no se ve tanto. Hay algo muy recurrente y con esto cierro, y realmente voy a cerrar, que es que la crítica de Aristófanes, que ha estudiado el personaje de Filocleón, se pregunta, ¿cómo un personaje tan miserable nos puede resultar tan simpático? Porque nos compra, digamos, ¿sí? Es decir, que es difícil, no digamos estar del lado del Filocleón, pero de comprenderlo. Yo creo, ¿no? Quizás también estoy muy ensimismada en mi tema, que esta visión, ¿no? Esta explicación de una excesiva filía, el darnos las causas de por qué este personaje no puede cambiar, también sea una forma a través de la cual logremos una mejor comprensión del personaje y por eso nos resulte simpático. Pero bueno, como les digo, es todavía ciertas ideas que tengo que explorar y que seguramente alguno de ustedes me podrá ayudar a resolver si es que han encontrado alguna respuesta. Muchas gracias. No sé, el tiempo me ha excedido. Bueno, más o menos allí estamos Perfecto. afines. Perfecto. Muy bien, pues quería agradecer la conferencia tan interesante que nos acaba de ofrecer, sobre todo mostrando puntos de vista que habitualmente no se tratan cuando nos enfrentamos a los textos. Vosotros que estéis estudiando veréis que hoy se han tratado muchos temas que probablemente no veréis en el resto de la carrera porque tenemos un tiempo limitado y no se puede abarcar todos los puntos. Pero nos permite tener una visión interesante desde un punto de vista algo diferente sobre lo que es un género tan interesante como la comedia. Quizá hay alguna pregunta o alguna curiosidad que queréis satisfacer, algún comentario que queráis hacer, y este es el momento, es la ocasión ideal para hacerlo. ¿Alguien? Al menos haya quedado la inquietud, ¿no?, de mirar un poquito. Bueno, leer comedia sí que leen comedia antigua aquí, con una experta en comedia. No, conmigo no, pero no leen sí en tercero. No soy la única especialista en comedia. No, ya lo sé. Un aspecto interesante sobre el que quería llamaros la atención y que lo ha comentado mucho es que ya veis que el juego que da y lo interesante que puede ser el trabajo con textos fragmentarios, que es enormemente complejo porque siempre tenemos el problema de que nos falta contexto y el problema también de que lo que nos llega es lo que interesa al autor que cita y no necesariamente lo más importante de la obra. Pero es siempre interesante, sobre todo, trabajar con fragmentos porque nos permite ver que había otra comedia. Nos tenemos que quedar necesariamente porque, como digo, el tiempo es limitado y también porque no tenemos obras completas, nos quedamos al final con Aristófanes y con Menandro, pero el panorama era amplísimo y muy rico en muchos temas que no encontramos muchas veces tratados en las obras que conservamos, pero que es eso, es enorme. Sí, ¿no? Los títulos, estaba pensando ahora, mi pregunta es si habría alguna diferencia decir que un personaje es amante del dinero, es decir, con el prefijo filo y árgiros, que decir que es un avaro. Digo, para pensar en ese tránsito, ¿no? Si la mirada del espectador puede ser distinta
a partir de un término. Evidentemente la lingüística me dice que sí, inclusive el nombre que yo le doy al afecto me estructura a mí conceptualmente ese afecto, como pensamiento, como concepto. Entonces yo creo que también estos nombres, ¿no?, de los personajes, tal vez digo, no sean tan inocentes, sino que también hayan, lamentablemente, digamos, que hayan influido en la percepción del personaje. Pero, claro, son fragmentos y no podemos decir mucho más. Pero bueno, hay muchas obras de comedia media con esto de el amante de la plata o el amante del dinero, ¿sí?, que claramente son antecedentes para el avaro, pero no dicen el avaro. Bueno, es una forma de decir el avaro, evidentemente el término debe haber tenido luego una connotación, pero quizá no al comienzo. Y tampoco sabemos cómo estaban representados estos personajes. Pero Filocleón a mí siempre me ha dado que pensar que hay algo muy particular, ¿no?, en este personaje, bueno, y la maestría del autor, que es Aristófanes, para crearlo de esa manera. Ningún comentario, nada. Tenéis que procesar toda la información. Les he hablado muy rápido, los pobres. Todo el desafío era entender. Todavía, por la última fila sí, pero por las filas delanteras todavía no han tenido que enfrentarse al texto de Aristófanes. Entonces, algunas cosas les han resultado nuevas, pero les vendrá muy bien como introducción. Así cuando lleguéis al curso siguiente, a tercero, habrá muchas cosas que os resultarán familiares. Siempre viene bien. Bueno, pues entonces terminamos aquí. De nuevo, el agradecimiento por esta conferencia tan interesante, que yo creo que tendrá su pozo y luego con la reflexión dará yo creo que dará mucho juego, les hará pensar. Y nada, pues eso, muchísimas gracias y gracias a vosotros también por venir. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Estaba pensada para los alumnos, por eso digo, ojalá, bueno, al menos que haya alguno que le haya inquietado y se vaya a leer alguna comedia, que seguramente le va a pasar muy bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias a ustedes. Y aquí cerramos la sesión.